Noticentro 1, CMI. Gobierno confirma 4 casos más de contagios con coronavirus en el país. Más de 2 millones de usuarios de Transmilenio contarán con lavamanos para prevenir contagios. Distrito evalúa si ordena cierre de colegios públicos en Bogotá. El coronavirus llegó a Venezuela. Gobierno confirma los 2 primeros casos. Frontera vulnerable. ¿Cómo están los controles para prevenir propagación del coronavirus? Gobierno de España decreta el estado de alarma por coronavirus. Podría restringir la movilidad en varias zonas del país. Este fin de semana evacuarán crucero en Cartagena con más de 1.000 tripulantes. Ya van más de 800 multas a vehículos en Bogotá por violar pico y placa ambiental. Se termina pico y placa de 24 horas en Medellín. Mejora levemente calidad del aire. Aeropuertos de Europa inundados de viajeros que buscan llegar a Estados Unidos antes de que se active prohibición de vuelos ordenada por Trump. El Pupileto, condenado a 4 años de cárcel en Barranquilla. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Sigue expandiéndose el coronavirus en Colombia. En las últimas horas se identificaron 4 nuevos casos en el país, aumentando la cifra total de contagiados a 13. Los nuevos casos están identificados en Bogotá y en Neiva. La información la dio a conocer el ministro de Salud desde Riohacha. Allí se encuentra Luis Fernando Ariza. Luis Fernando, buenos días. Hola, buenos días, Luisa y televidentes. El ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, confirmó hace pocas horas desde Riohacha, La Guajira, 4 nuevos casos de coronavirus que están presentes en nuestro país. Fueron confirmados 4 casos de enfermedad por coronavirus en Colombia. Con esto, la suma de afectados en el país por COVID-19 asciende a 13 personas. 2 de los casos confirmados se encuentran en Neiva y están en centros asistenciales, mientras que los casos detectados en Bogotá están en aislamiento preventivo en sus respectivas casas. Más adelante, la ampliación de esta noticia. Continúa Luis en estudio con más información. Noticia en desarrollo en CMI. Y ante el incumplimiento de las normas para prevenir la expansión del coronavirus, la alcaldesa de Bogotá advirtió que en caso de que no se acaten las recomendaciones, podría ser cerrada la ciudad. Cristian, muy buenos días. ¿Y qué más dijo la alcaldesa? Luisa, muy buenos días. La alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, dijo textualmente: este desafío es serio y debemos tomárnoslo en serio, cumpliendo todas las normas. De lo contrario, nos exponemos a un crecimiento rápido y masivo del contagio de COVID-19, lo cual nos obligaría a cerrar completamente la ciudad, como ya lo han tenido que hacer otros. Estas fueron las palabras, o más bien lo que escribió la alcaldesa en su cuenta de Twitter. También quiero contarles que ante estas medidas que se han tomado, el distrito también ha tomado medidas muy serias en Transmilenio, como poniendo lavamanos portátiles en varias de las estaciones del sistema transporte masivo de la ciudad. Sin embargo, también hay medidas que han tomado la Secretaría de Educación. En este caso, mañana se intenta o se van a analizar con los profesores de los colegios oficiales la posibilidad de que los estudiantes se vayan por 2 semanas a sus casas a tomar, en este caso, talleres y actividades de clase virtuales o no virtuales. Esa decisión sería tomada mañana. Cristian, muchas gracias. Seguimos atentos. 2 médicos, un enfermero y un auxiliar empiezan a contar detalles de la atención que recibieron los colombianos que llegaron desde Wuhan, los cuales terminaron su cuarentena en una villa deportiva. Stick, muy buenos días. ¿Y qué dicen los médicos? Hola Luisa, televidentes, muy buenos días. Así es, la saludo aquí desde la Cruz Roja Colombiana en su sede principal en Bogotá y me encuentro justamente con él para que nos diga qué se sintió, cómo fue esa operación denominada Regreso a Casa. Buenos días. Buenas tardes. Una misión llena de expectativas, trayendo 16 colombianos, 3 mexicanos, 5 españoles, llena de retos, pero con una gratificación grande. Muchas gracias. Nosotros estaremos contando más detalles de esta importante operación Regreso a Casa, que fueron los connacionales que viajaron desde China a Bogotá, Luisa. Así es, Stig, muchísimas gracias. Y a raíz de conocerse 2 casos de coronavirus, Colombia implementó más controles en sus fronteras con Venezuela, entre Táchira y Cúcuta. Los más de 48.000 migrantes que transitan por los puentes de Ureña y San Antonio deben usar obligatoriamente el tapabocas. Se instalaron además lavamanos y se les toma la temperatura.
A partir de hoy, los más de 48.000 venezolanos que hacen tránsito por el puente internacional Simón Bolívar con destino a Cúcuta deben utilizar el tapabocas por orden de las autoridades de nuestro país como una de las medidas de prevención contra el COVID-19. Portar el tapabocas si hay una tos, si hay una gripe. Vemos que multitudinariamente nuestros hermanos venezolanos han tomado bien esta sugerencia. Los tapabocas empezaron a escasear en la frontera. Los pocos que hay subieron de precio hasta en un 500%. Para los venezolanos, la medida implementada por Colombia es buena. Se van a ubicar unos corredores de lavado de manos en donde la población migrante y la población pendular va a hacer uso de esos pasos para entrar a la ciudad de Cúcuta. En el puente Simón Bolívar aún no se han instalado los lavamanos que sí están funcionando en el Francisco de Paula Santander, en donde la Secretaría de Salud de Cúcuta le toma en forma aleatoria la temperatura a los migrantes venezolanos. Estas medidas van a ayudar a mitigar, pero no a evitar la llegada de un virus. Ante la declaratoria de pandemia por la Organización Mundial de la Salud, se han articulado acciones entre las autoridades de Norte de Santander y el Estado Táchira. Muy buena iniciativa de verdad, para atacar y prevenir lo que es el coronavirus. En Venezuela, las autoridades sanitarias reportaron 30 casos sospechosos de COVID-19. Nicolás Maduro suspendió todos los actos masivos y está contemplando el cierre total de la frontera con Colombia. Última hora, Noticentro 1 CMI. Mucha atención porque medios estadounidenses acaban de informar que el presidente Donald Trump declarará esta tarde el estado de emergencia en el país ante la expansión del brote del coronavirus en el país norteamericano. Así lo habrían confirmado fuentes cercanas a la Casa Blanca, después de que el mandatario anunció en su cuenta de Twitter que realizará una conferencia de prensa urgente a las 2 de la tarde, con el COVID-19 como tema central. Nosotros estaremos muy atentos al desarrollo de esta noticia. La cifra de contagios en el mundo por cuenta del coronavirus ya supera los 5.000. Un medio de Hong Kong revela la fecha real del primer contagio por el virus en la ciudad china de Wuhan. Y un valiente hombre entra a una casa en llamas para salvar a su perro. Panorama mundial en Noticentro 1 CMI. En el mundo ya hay más de 5.000 muertos por cuenta del coronavirus. China, luego de superar el pico de contagios diarios, envió suministros médicos, incluidos tapabocas y respiradores, a Italia, segundo país más afectado por el COVID-19, con más de 1.000 muertes y más de 15.000 infectados. Las calles del país europeo y los aeropuertos continúan vacíos. En la ciudad italiana de Florencia, personas que buscaban suministros de comida esperaron pacientemente afuera de un supermercado paradas a 1 metro de distancia con sus carritos para poder ingresar al local. Mientras tanto, en Francia, los ciudadanos vacían los supermercados por el miedo de quedarse sin comida ante la llegada del coronavirus. En España, donde ya son más de 4.200 los contagiados y 120 los fallecidos, las autoridades en Cataluña pusieron a más de 70.000 personas en cuarentena. Además, los pasajeros que viajan de regreso a los Estados Unidos se apresuraron en los puntos de registro en el aeropuerto de Barajas de Madrid en el último día de operaciones aéreas entre Europa continental y los Estados Unidos, tras una prohibición de viaje anunciada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre el coronavirus. Según una investigación de un periódico hongkonés basada en datos gubernamentales, el primer contagio conocido de COVID-19, la enfermedad causada por el coronavirus, tuvo lugar el pasado 17 de noviembre. Desde entonces sumaron de 1 a 5 contagios diarios. Para el 15 de diciembre, el número total de infecciones era de 27 y el 20 de diciembre había ya 60 contagiados. Sin embargo, ninguno de los primeros 9 contagiados sería el paciente cero. Según el rotativo, las autoridades chinas identificaron al menos 266 personas infectadas durante 2019, mientras que el 1 de enero de 2020 sumaban ya 381 contagios. No obstante, la Comisión de Salud Municipal de Wuhan no informó el primer caso hasta el 5 de enero, precisando que se diagnosticó el 12 de diciembre. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, al parecer confía mucho en su poderío, y no solo el militar, sino en su fuerte estado de salud, pues fue fotografiado dirigiendo unos ejercicios de artillería sin tapabocas y al lado de varios militares protegidos. 5 militares iraquíes y un civil murieron en un bombardeo por parte del ejército estadounidense. Durante los últimos días se han intensificado los ataques en Irak por parte de Estados Unidos y de Irán. Este nuevo ataque del ejército estadounidense se llevó a cabo como represalia aérea contra el grupo proiraní tras la muerte de 2 estadounidenses y un británico en un ataque con cohetes.
Este impactante video tomado desde un celular captura el momento en el que un hombre en San Diego, Estados Unidos, pide a los bomberos que tratan de apagar el fuego de su casa que entren a salvar a su perro que se encuentra atrapado. Los hombres se niegan a entrar, por lo que el valiente dueño se arriesga para salvar la vida de su mascota. Minutos después de haber entrado y de que los bomberos se angustien por la vida del valeroso hombre, él y su perro salen con vida del lugar. Colombia ya tiene 13 casos de coronavirus. Los nuevos contagiados están en Neiva y Bogotá. Más de 2 millones de usuarios de Transmilenio cuentan con lavamanos para prevenir contagio. Hablan los médicos que atendieron a colombianos que llegaron desde Wuhan, China. Distrito evaluará si cierran colegios públicos en Bogotá. Coronavirus llegó a Venezuela. Se identifican los primeros 2 casos. Frontera vulnerable. ¿Cómo están los controles para prevenir propagación del coronavirus? España en estado de alarma por coronavirus. Medida será por 15 días. Este fin de semana evacuarán crucero en Cartagena con más de 1.000 tripulantes. Más de 800 multas a vehículos en Bogotá por violar pico y placa ambiental. Se termina pico y placa de 24 horas en Medellín. Mejora levemente calidad del aire. El pupileto condenado a 4 años de cárcel en Barranquilla. Continuamos en Noticentro 1 CMI. Sigue expandiéndose el coronavirus en Colombia. En las últimas horas se identificaron 4 nuevos casos, aumentando a un total de 13 contagiados. Los nuevos casos ya están identificados en Bogotá y en Neiva. La información la dio a conocer el ministro de Salud desde Riohacha. Luis Fernando Ariza desde La Guajira, ¿qué detalles se conocen de estos pacientes? Hola Luisa y televidentes, como le informamos al inicio de esta emisión, el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, confirmó 4 nuevos casos de COVID-19 en nuestro país. Estos están en Neiva y en Bogotá, para un total de 13 casos confirmados en nuestro país. Los 2 casos reportados corresponden a 2 hermanas mayores de 60 años. Una de ellas llegó de visita a la capital del Huila procedente de Italia. Es una persona de 34 años, presentó síntomas respiratorios, asistió al hospital Moncaleano, el hospital público de la ciudad de Neiva. Allí fue diagnosticada y está hospitalizada en este momento en condiciones estables. Se le tomó la muestra, llegó al Instituto Nacional de Salud y se encontró que efectivamente era positiva. Por su parte, en la capital del país se identificaron 2 nuevos casos de coronavirus. Las 2 pacientes contagiadas también llegaron de Europa. Tenemos menos información, pero los 2 son positivos. Una mujer de 34 años, otra mujer de 32, una de ellas proveniente de España. Y la otra también sabemos que está proveniente de otro país europeo. Los casos confirmados en Bogotá, que ya son 4, se encuentran en aislamiento preventivo en sus hogares y cuentan con supervisión de las autoridades de salud para evitar la propagación de la enfermedad. Con estos nuevos 4 casos confirmados de coronavirus en nuestro país, la cifra asciende a 13 personas contagiadas, motivo por el cual el gobierno nacional busca fortalecer las medidas de prevención y control con miras a combatir este virus que está afectando a la población del mundo. Desde Riohacha, La Guajira, Luis Fernando Ariza Moscote, Noticentro 1 CMI. Luis Fernando, gracias. Transmilenio instala 21 lavamanos portátiles que se suman a los 134 fijos en estaciones intermedias del sistema para contrarrestar el posible contagio del COVID-19. La medida busca prevenir la propagación de esta enfermedad en el sistema de transporte que moviliza más de 2 millones de personas. Cristian, muy buenas tardes. ¿Y cómo funcionan estos lavamanos? Luisa, muy buenas tardes. Pues funcionan como funcionan los de los hospitales, pues se activan con el pie y además vienen acondicionados con jabón y con toallas sanitarias para secarse las manos. El sistema de transporte masivo pone en marcha un plan para mitigar los alcances que pueda tener el contagio de COVID-19. Todos estos servicios de los 134 lavamanos que tenemos en las estaciones, más los 21 lavamanos portátiles, son servicios gratuitos que estamos brindando a los usuarios para que puedan lavarse las manos cada 3 horas. Muy importante que sigamos las recomendaciones que se hacen desde la alcaldía para que ayudemos a reducir la posibilidad de contagio en la ciudad. La terminal de transporte también se suma a esa iniciativa del transporte público, realizando limpieza a módulos y autobuses.
Terminar de iniciar una campaña preventiva al 100%, estamos atacando todos los protocolos que nos ha dicho el Gobierno Nacional, estamos tomando medidas de desinfección, limpieza en cada uno de los sitios donde hay mucha gente, como salas de espera, baños, taquillas, y en especial en los vehículos automotores que arrancan desde Bogotá, van totalmente desinfectados, van limpios. Como complemento, Transmilenio también cuenta con un equipo de atención en vía de cerca de 500 personas, quienes permanentemente entregan información sobre autocuidado. Luisa, en otras noticias de Bogotá, el gobierno distrital evalúa enviar a los estudiantes de colegios públicos a sus casas con actividades virtuales y no virtuales. Eso serían talleres. La decisión sería tomada el día de mañana. Como medida de prevención frente a la pandemia declarada, la Secretaría de Educación estudia la posibilidad de enviar a sus casas a los estudiantes de colegios públicos. Preparémonos mañana y preparemos un trabajo en casa para 2 semanas en que los niños seguramente van a tener que seguir desarrollando. ¿Por qué 2 semanas? Porque es lo que epidemiológicamente nos ha dicho, que se incuba el virus. Entonces tenemos que aislar estos niños en sus casas. De llegar a tomarse esta medida, el distrito no se compromete a hacer llegar los refrigerios que reciben los estudiantes a diario a sus casas. Eso es lo que hace difícil tomar una decisión de esta. Sabemos que muchos de los niños ese es su único alimento al día. Entonces hemos tratado de postergar la decisión, pero de todas maneras, si llega a comportarse epidemiológicamente el virus como pareciera que se está comportando, seguramente nos tocará tomar la decisión. Hoy no la hemos tomado. Mientras tanto, el distrito adelanta jornadas de desinfección en todos los colegios públicos. Para los colegios privados sería una recomendación, sin embargo esta medida también se estudiaría el día de mañana. Desde el centro de Bogotá, Cristian Sandoval García, Noticentro 1 CMI, muy buenas tardes. Cristian, muchas gracias. Y habla el grupo de médicos que atendió a los colombianos que llegaron desde Wuhan, China y permanecieron aislados durante 14 días en una villa deportiva. Stick, ¿qué dicen los médicos y cómo vivieron esta experiencia? Hola Luisa y televidentes, muy buenas tardes. La saludo nuevamente aquí desde la sede de la Cruz Roja Colombiana en Bogotá. Como una experiencia inolvidable, cataloga este cuerpo médico de la Cruz Roja, conformado por 5 personas, la operación denominada Regreso a Casa. El vuelo a Wuhan, China, partió de Bogotá el pasado 22 de febrero con 18 personas a bordo, con una única misión: traer de China 16 colombianos, 3 mexicanos y 5 españoles. 5 de los funcionarios de la Cruz Roja que estuvieron a bordo de esta operación le contaron los detalles a este noticiero. Fue una misión que se desarrolló y se ejecutó de acuerdo a unos protocolos preestablecidos con la más alta seriedad y exactitud, que por supuesto nos llevó a los muy buenos resultados que hoy todos conocen. Los médicos que regresaron de Wuhan el 27 de febrero contaron cómo fue su experiencia. Se vieron muy satisfechos por el trabajo realizado, muy agradecidos por la intervención que tuvo la Cruz Roja durante todo el vuelo. El avión aterrizó en Bogotá el pasado 28 de febrero con toda la tripulación en buen estado de salud. Un viaje de 42 horas que deja muchas anécdotas para este equipo médico. Anécdota preparando tinto, por ejemplo. Sí, algo que no sorteábamos porque no la misión, aunque llevaba algún grado de comodidad, pues habían cosas que teníamos que restringir. Pero bueno, se hizo, se logró satisfacer pues ese español que quería probar un tinto colombiano. Y lo probó, se llevó una buena alegría de nosotros. Estas personas seguirán en la labor social y no se arrepienten de haber sido elegidos por la Cruz Roja para esta misión que sale sin precedentes. Luisa, hay que destacar que estas 5 personas, parte del cuerpo médico de la Cruz Roja, fue sometida a la prueba del COVID-19 y dieron negativo. Desde el occidente de la capital del país, con la cámara de Holman Maldonado, informó Stick Luengas para Noticentro 1 CMI. Noticia en desarrollo en CMI. Este fin de semana llegará a Cartagena un crucero con más de 1.000 colombianos. La autorización para el ingreso de la embarcación es para evacuar a los turistas locales. Tatiana, muy buenas tardes. ¿Y cómo será este plan de evacuación? Buenas tardes, Luisa, televidentes. Pues yo los saludo desde la alcaldía de Cartagena, donde en pocos minutos se hará una rueda de prensa para anunciar las medidas que se llevarán a cabo con el buque que está a punto de llegar a Cartagena con un grupo de colombianos. Lo que hemos conocido por parte de la Capitanía de Puerto es que este buque llegará a una zona de fondeo dentro de la bahía de Cartagena, conocida como Cuatro Calles. Allí se realizarán exámenes médicos a las personas que estén sintomáticas. Esos exámenes serán enviados
enviados a la ciudad de Bogotá a través de un avión de la Armada Nacional y en un término de 9 horas se esperan los resultados para allí iniciar los protocolos en caso de que haya una persona positiva. Esto es lo que hemos conocido por parte de la autoridad marítima. En otras noticias, pues la clínica donde se encuentra la paciente de 85 años de edad diagnosticada con coronavirus entregó un nuevo parte del estado de salud. A través de un comunicado, la clínica Medihelp entregó un nuevo parte del estado de salud de la ciudadana inglesa de 85 años diagnosticada con coronavirus. La paciente hospitalizada en nuestra institución desde el día 8 de marzo del presente año con diagnóstico de infección por nuevo coronavirus COVID-19 ha mostrado signos de discreta mejoría en su evolución. La clínica Medihelp sigue aplicando los protocolos correspondientes a la situación planteada y respondiendo ante cada variación que se presente en el cuadro clínico. Cabe recordar que la turista llegó el pasado domingo 8 de marzo a bordo de un crucero a la capital de Bolívar. También se ha conocido por parte de la autoridad marítima que las personas que vengan en el crucero deberán certificar su estado de salud cada 6 horas. Es por el momento la información. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Tatiana, muchas gracias. Y en Cali habilitaron un laboratorio para mejorar la identificación y prevención de la propagación del coronavirus. Oscar, muy buenas tardes. ¿Y qué medidas se tomarán durante este fin de semana? Luisa, buenas tardes. Así es, como usted lo dice, además de este laboratorio, también se cerrarán las discotecas. Esa fue la decisión que tomaron algunos empresarios esta mañana durante una reunión acá en el Centro de Eventos Arena Cañaveralejo. El evento más importante a realizar en Cali, que fue cancelado, es el concierto de Alejandro Sanz. Eventos como este, además del cierre de las discotecas por parte de los empresarios de la noche, son las medidas adoptadas en la ciudad. Están hablando de más de 40 cancelaciones. Las cifras que se están recaudando de eso son de más de $2 millones. Están estrictos a los protocolos, están muy preocupados, por supuesto, económicamente hablando, porque va a ser un impacto muy fuerte para la región. Otra de las medidas adoptadas en la ciudad fue el Centro Regulador de Urgencias y desde allí se va a realizar todo el monitoreo de los pacientes con posible coronavirus. Adelantará un funcionamiento 24/7, tendrá una línea de atención a la comunidad y tendrá un grupo extramural para adelantar las visitas pertinentes. Los empresarios de eventos masivos solicitaron al gobierno nacional medidas de protección económicas para ellos, ya que al menos 30.000 personas en Cali dejarán de recibir ingresos. Luisa, además los empresarios dicen que al menos dejará el departamento de recibir al menos $2 millones. Desde Cali, Oscar Julián González, Noticentro 1 CMI. La Organización Mundial de la Salud informó que Europa se convirtió en el epicentro de la pandemia del COVID-19. El viejo continente actualmente reporta más casos diarios que durante el peor momento del brote en China, cuna del coronavirus. Cuando la pandemia del coronavirus, que mantiene en vilo al mundo entero con más de 5.000 muertos y una cifra de contagios que supera la barrera de los 125.000 casos en 117 países, el imparable avance del COVID-19 en Europa provocó que la OMS declarara al viejo continente como el nuevo epicentro del brote. El organismo advirtió que actualmente en territorio europeo se reportan más casos diarios que durante el peor momento del brote en China, cuna del patógeno. En España, el coronavirus sigue propagándose y ya deja más de 3.700 afectados y 84 muertos. El agravamiento de la epidemia obligó al gobierno español a declarar el estado de emergencia en todo el territorio por 15 días para limitar temporalmente la circulación de personas. En Madrid, los restaurantes y bares serán cerrados desde el sábado como medida de seguridad. Han sido certificados 2 casos de coronavirus en Venezuela. Venezuela, que hace minutos confirmó sus primeros 2 casos de contagio de ciudadanos que viajaron a naciones infectadas, también informó que están prohibidas las concentraciones en el país, ordenó la suspensión de actividades académicas y el uso de tapabocas en el metro de Caracas. Aeropuertos de toda Europa se encuentran abarrotados de pasajeros que quieren viajar a Estados Unidos. Hoy es el último día de operaciones aéreas entre Europa continental y los Estados Unidos, tras una prohibición de viaje anunciada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, debido al coronavirus. Miles de personas llegaron a los portales aéreos para intentar llegar al país norteamericano.
Y según una investigación de un periódico hongkonés basada en datos gubernamentales, el primer contagio conocido de COVID-19 tuvo lugar el pasado 17 de noviembre. Según el rotativo, las autoridades chinas identificaron a al menos 266 personas infectadas durante 2019, mientras que el 1 de enero de 2020 sumaban 381 contagiados. No obstante, la Comisión de Salud Municipal de Wuhan no informó del primer caso hasta el 5 de enero, precisando que se diagnosticó el 12 de diciembre. Y un valiente hombre entró a su casa en llamas en Estados Unidos para salvar a su perro. Esta es la impactante captura del momento en el que un hombre pide a los bomberos que tratan de apagar el fuego de su casa que entren a salvar a su perro que se encuentra atrapado. Los hombres se niegan a entrar por la magnitud de las llamas, por lo que el valiente dueño entra para salvar la vida de su mascota. Minutos después de haber entrado, él y su perro salen con vida del lugar. Hacemos una pequeña pausa y al regresar a Noticentro 1 CMI, ¿cómo va la contaminación del aire en Bogotá, Medellín y Bucaramanga? Al regreso les contamos. Continuamos en Noticentro 1 CMI. Cientos de conductores han sido multados por no acatar la medida del pico y placa en Bogotá. La Policía de Tránsito y Transporte aumentaría los controles durante los próximos días. A pesar de que la calidad del aire ha mejorado en la capital del país, la medida del pico y placa por la alerta amarilla ambiental continúa. Sin embargo, algunos capitalinos no han acatado la medida de pico y placa todo el día. Del 7 de marzo llevamos más de 1.165 órdenes de comparendo que se han interpuesto por violar la restricción ambiental. Venimos haciendo controles en todas las localidades de la ciudad, especialmente teniendo en cuenta los altos índices de contaminación. Han sido malos conductores de vehículos sancionados. Los motociclistas estarían cumpliendo con la restricción. Varía diariamente, sin embargo, pues los automóviles tienen más incidencia que las motocicletas. El distrito junto con la Policía de Tránsito y Transporte avanzan en una reunión para determinar si se cancela o continúa la medida de pico y placa todo el día y fines de semana. Y en Antioquia se levantó la medida del pico y placa ambiental de 24 horas por la emergencia sanitaria. Las autoridades extreman acciones de control y de prevención. Yossi, muy buenas tardes. ¿Y qué otras medidas se tienen previstas? Luisa, buenas tardes. También se extremarán en los aeropuertos para evitar que algunos turistas logren importar este virus. Recordemos que aquí en el departamento de Antioquia ya hay 4 casos. Entre tanto, pese a que no mejora la calidad del aire en Medellín, se tuvo que levantar esta medida del pico y placa para evitar aglomeraciones en sistemas de transporte como el metro. El pico y placa de 24 horas declarado esta semana por mala calidad del aire en Medellín solo regirá hasta hoy. Se canceló la restricción debido a la emergencia sanitaria por coronavirus y así evitar concentraciones en el transporte público. Para evitar las aglomeraciones en el sistema masivo de transporte, la Alcaldía de Medellín y todos los alcaldes del Valle de Aburrá hemos tomado la decisión de suspender a partir del próximo sábado realmente el pico y placa ambiental. El lunes el pico y placa regresará al horario habitual con los mismos dígitos de antes. Ciudadanos celebraron las acciones para así evitar la propagación del coronavirus en la ciudad. Me parecen necesarias porque pues es increíble que con esta pandemia que hay estemos todos reunidos en un lugar. Yo la veo como muy satisfactoria porque yo creo que así es una medida para no contraer el virus. Excelente. Me parece que está bien. Los controles y prevenciones en Antioquia se extremarán en terminales aéreos. En Medellín las autoridades también destacan el buen comportamiento de los ciudadanos, pues aún no desabastecen en ninguno de los supermercados ni tampoco los tapabocas. Todavía hay algunos en las farmacias. Es todo a las 12:20 desde Medellín. Yossi Chaparro, Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Yossi, muchas gracias. Bucaramanga es otra de las ciudades más contaminadas del país y la medición de la calidad del aire está en alerta roja. A partir de este fin de semana empieza la medida del pico y placa. Ana Mercedes, buenas tardes. ¿Y hasta cuándo irá esta medida? Luisa, televidentes, cordial saludo. Pues 2 hechos originan estas protestas. De un lado, el transporte informal que vive de la actividad y que se vería seriamente afectado con este pico y placa. Y de otro lado, la comunidad que no cree que deban someterla al uso de transporte masivo dada la emergencia del coronavirus. Con protestas y bloqueos viales al norte y sur de la ciudad, transportadores y habitantes rechazan la medida de pico y placa ambiental impuesta por la alcaldía tras los altos niveles de contaminación que registra el aire. Es un pico y placa que nos perjudica a todos los que tenemos un vehículo para sostenernos, a cualquiera, particulares,
nos está perjudicando demasiado. No podemos hacer un pico y placa 3 veces en la semana, es demasiado. ¿Será que el gobierno nos va a devolver el impuesto que duremos parados durante el pico y placa ambiental o lo del SOA? ¿Nos lo va a devolver? El alcalde sostiene su decisión basado en los monitoreos a 5 puntos de la ciudad que dan cuenta de la grave contaminación ambiental que hay hoy. La gran preocupación, la calidad del aire. No podemos de ninguna manera poner en riesgo la vida de cada uno de nuestros bumangueses y es por ello que hemos decidido tomar esta medida. De acuerdo al índice de calidad de aire, quiere decir que es dañino a la salud para todo grupo de personas. Según las autoridades ambientales, este es un fenómeno que se da 2 veces al año. Pero lo que más afecta al aire es el parque automotor. Las autoridades advierten que esta medida es transitoria y depende del mejoramiento de nuestra calidad de aire. Es todo por el momento para Noticentro 1 CMI en Bucaramanga, informó Ana Mercedes Ariza. Buenas tardes. Ana Mercedes, gracias. Es momento de hacer una pequeña pausa y al regresar a Noticentro 1 CMI, la condena a Pupileto en Barranquilla se quedará en la cárcel. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar denunció penalmente a un ciudadano venezolano que agredió físicamente a su propio hijo hasta enviarlo a un centro asistencial. El pequeño de 6 años quedó en custodia de la entidad. Jorge, buenas tardes. ¿Quién es el padre del menor y qué va a pasar con él? Muchas gracias, Luisa. Muy buenas tardes. El padre del menor es un ciudadano venezolano y toda la información la entregó el Bienestar Familiar a la Fiscalía, en donde se interpuso en las últimas horas la denuncia penal. A este hospital del suroccidente de Barranquilla fue traído el pequeño con graves lesiones. Tras conocer el episodio, el Bienestar Familiar en el Atlántico abrió un proceso administrativo de restablecimiento de derechos en favor del niño. Que presentaba unas lesiones en su rostro, en su cuerpo, causadas por un elemento contundente, semicontundente. En concepto del Bienestar Familiar, es en el entorno del menor en donde ya se estaban vulnerando sus derechos. El niño permaneció hospitalizado mientras interveníamos nosotros. La defensora inmediatamente aperturó un proceso de restablecimiento de sus derechos porque se estaba atentando contra su salud física, contra su salud mental, contra su estado emocional. En 2019, el Bienestar Familiar en el Atlántico abrió 449 procesos para restablecer los derechos de niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato. En otras noticias, Luisa, le cuento que Daniel Osorno Márquez, alias El Pupileto, vuelve a ser noticia. Esta vez por una segunda condena que se profiere ante la justicia o por parte de la justicia en las últimas horas. 4 años de cárcel para alias El Pupileto. Daniel Osorno Márquez, alias El Pupileto, fue condenado por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Barranquilla a 4 años de prisión por el delito de hurto calificado y agravado. Esta segunda condena contra el joven es por uno de los 10 procesos que se le siguen en la justicia. En diciembre pasado, Osorno Márquez había salido de la cárcel con detención domiciliaria, pero en febrero fue capturado robando en una casa en el norte de Barranquilla. El Pupileto cumple una medida de aseguramiento en la cárcel de El Bosque. El joven delincuente se caracterizaba por colgar en redes sociales publicaciones de sus hurtos. De esta manera, Daniel Osorno permanecerá recluido en la cárcel distrital del Bosque de la ciudad de Barranquilla. Información en la capital del Atlántico con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias. Hasta aquí Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierda Vicky en Semana y a las 9 de la noche una nueva emisión de noticias. Feliz fin de semana.